días, hoy es martes, aquí estamos, señores, como cada día. Punto crítico, hoy varios puntos para, vamos, aterrizar ahí, detenernos. Sí, señora, ayer dejábamos algunos pendientes, hoy se incorporan otros interesantísimos. Y por supuesto el tema de economía que vamos a tratar con Apolinar, que está aquí hoy, algunas declaraciones que vimos por ahí del gobernador del Banco Central. Siempre bueno lo que dice, si nos llevásemos de lo que dice per se, señores, estuviéramos nosotros frotándonos las manos. Siempre es muy bueno, por lo menos en las formas respecto al tema de la economía. Y por supuesto, mi querido Ramón Emilio. Buenos días, Ivonne. Buenos días. Y yo, yo digo comunitaria, Santo Domingo Este, con una queja permanente con el tema de la basura. Lo que está ocurriendo en Santo Domingo Este ya trasciende la simple denuncia de una comunidad que siente que ha sido bastante limitada la gestión del alcalde que tenemos, el señor Manuel Jiménez, y ya el tema se nos está convirtiendo en un tema de salud pública, literalmente un tema de salud pública que requiere de manera urgente la intervención del gobierno central, y si eso no ocurre, entonces la salubridad en Santo Domingo Este se está viendo terriblemente comprometida, sin hablar de otros elementos que han estado presentes en la gestión de Manuel Jiménez, que como decía ayer en mi transmisión de YouTube, soy Ivonne Ferreras, han sido 3 strikes y un ponchado para el alcalde. El alcalde se quemó, pienso yo, y la actitud no nos dice que podríamos recuperarlo, porque siento que está lleno de mucha soberbia y de mucha arrogancia. Imagínense ustedes que frente a esta situación de la comunidad, ayer se destapa diciendo: yo les pido que hasta que vengan unos camiones que vendrán de Asia, que Santo Domingo Este produzca menos basura. No sé qué es para Manuel Jiménez que la comunidad pueda producir menos basura. La verdad no lo entendí, pero bueno, no hay forma. O sea, menos basura porque se esperan más camiones. Exacto. Ahí, o sea, yo no me imagino es que si te vas a comer un plátano que te lo comas con cáscara, o si te vas a comer una, digo yo, ¿no? Porque ¿qué es no producir más basura en el municipio más grande del país? Tú tienes la queja porque la está viviendo. El problema está en los partidos políticos, Ivonne. Es que los partidos políticos, hasta que no entiendan que la política profesional tiene que ser para los políticos profesionales, basta que tú seas famosa, comunicadora, para venir a ofrecerte una candidatura, nada más porque te conocen, sin saber si tiene las condiciones o para ser legisladora, o para ser alcaldesa, o para ser ministra. Ese es un caso. Yo te podría mencionar 70 casos a nivel nacional que los partidos políticos, por estar de populistas, buscando uno porque pueda gastar 30, 40 millones de pesos en una campaña, o porque sea un artista famoso, te lo lleve a senador, te lo lleve a alcalde, te lo lleve a diputado. Para nada. Mira, yo ni siquiera creo que ese sea el caso per se de Manuel Jiménez, porque si bien es cierto, Manuel Jiménez es un artista, por supuesto, también alternativo. Sí, pero yo no estoy cuestionando su condición de artista. No he dicho eso, no, para nada. Lo que estoy diciendo es que él, además de que es artista, es una persona que no ha estado ajeno del quehacer político, indiscutiblemente que no, porque Manuel viene del litoral peledeísta, y ahí tuvo muchos años, por ahí fue diputado, por ahí podrían darle explicación. Y viene además, pero además viene Manuel de grupos populares en otras épocas, ¿no? Como con propuestas también alternativas. O sea, Manuel Jiménez no es una persona desvinculada totalmente del quehacer político, pero aquí entonces, hay mucha, bueno, entonces es que yo no sé, no todo el mundo tiene la capacidad para ser gerente, y creo que Manuel no lo es. No quiero pensar, ni creo, pero tú no tienes que saberlo todo. Perdón. Tú contratas entonces personal que sepa de cómo se recicla. Pero si tú no tienes capacidad de ser gerente, entonces a veces ni siquiera puedes tener la visión para tú contratar, no sé. Pero yo estoy hablando de soberbia, fue lo primero que dije, y a mí me parece que nuestro alcalde, además de que le ha quedado muy grande el cargo, también está imbuido de una gran soberbia, porque así ha sido su respuesta. Y vamos en detalle, por ejemplo, con algunos elementos que yo, por ser RHO positiva, Santo Domingo Este, conozco y le doy seguimiento, por supuesto. ¿Cuáles son las salidas? ¿Cuáles son los desatinos? El tema de los camiones, de los recolectores,
hay 3 circunscripciones en Santo Domingo Este, la 1, la 2, la 3, yo vivo en la circunscripción 1. El caos terrible ha sido en la circunscripción 2, que es esa franja de Los Minas, carretera La más media, grande es la 3, ¿verdad? La más grande, la más grande es la 3. Entonces, toda esa franja que es bastante, ¿cómo se dice? Habitada, ¿cierto? Poblada. Ok. Había un tema de recogida de basura. Hay una empresa, esa empresa que hace Manuel en medio de la ignorancia y la torpeza, y perdóname, pero eso es lo que yo creo, porque es que puede haber entonces detrás. Pensar en otra cosa pudiera ser peor. Retira la empresa, pero no tiene una alternativa. Pero además dice que la empresa ha incumplido. No, pero resulta que esa empresa, que es una empresa que se llama Corlusa, es la misma que tiene la responsabilidad de la recogida de basura en los 2 provincias. Está privatizada la recogida de basura. En las dos provincias más exitosas en términos de gestión, dígase Santiago y Santo Domingo Norte en las evaluaciones en este momento. ¿Qué pasa? Pasa que hay una deuda porque además de ignorancia para ejercer, yo no sé, o debilidades, vamos a decirlo, también es una gestión que parece que es mala paga. Ok, entonces hay una deuda que ronda los 386 millones con la empresa de recogida de basura. Ahora, al tema de la circunscripción 2, se le suma la 1, se le suma la 3 y la basura está ahogando al municipio. Compran 10 camioncitos pequeños que además violan la ley, que son esos camioncitos chiquitos que son como de emergencia. Los ayuntamientos, porque es un negocio que han hecho la recogida de emergencia, no esos grandes camiones, claro, no los tienen. Entonces eso es otro desastre. La nómina está sobreabultada en un 40% cuando la ley dice que solamente debe sobrepasar el 25%. Te estoy dando datos de lo que ocurre, por ejemplo, ahí. Que debe llegar hasta entonces, porque si es sobrepasar, entonces el 45%. Hasta el 45%. Hasta el 45%, ¿cierto? Y debe llegar hasta el 25% en este caso. ¿Por qué? Bueno, porque de las cosas que hizo el alcalde fue aumentar en 150% el salario de todos los empleados. ¿Qué se invierte entonces el presupuesto? Bueno, en pagar nóminas y, según él, en procurar la compra de camiones. Ahora, hubo 2 gestiones. ¿Qué pasó en esas 2 gestiones? No se compró, por ejemplo, el Cañero nunca compró un camión. O la gestión anterior de Juan de los Santos tampoco. Pues sí, lo hicieron. Entonces, ¿qué se dice? Camiones que han estado ahí tirados, que no han sido reparados. Y, por supuesto, viene, para no pegar una, porque siento que el alcalde no pega una, viene la historia del tema de los desechos sólidos. Y viene el tema de la planta de tratamiento, que es en lo que ha estado embarcado Manuel Jiménez como promesa de solución a un problema que ya nos está causando una situación terrible. ¿Qué ha hecho entonces con el tema de los desechos sólidos? Buscando un punto para un basurero, así mismo, para decirlo directo, porque teníamos un transfer, que es como se llama, que también estaba contaminando el río Sama y ciertamente era un problema. Pero ¿para qué se utilizaba esto? Bueno, eso se utilizaba con los camiones pequeños que iban y depositaban ahí, los camiones grandes, entonces se iban a Duquesa, una volqueta trasladaba esos desperdicios, y aunque habían caos, el caos no era tan grande. Ahora el alcalde decidió que toda la basura iba ahí. Ahora parece como El Salvador y concentrado en que vamos a sanear el río Sama. Mientras eso ocurre, entonces vamos con el tema de la planta de tratamiento, que es su gran obra, dice él, pero mientras tanto la basura nos consume. Es justamente una parcela, que es la parcela 8, que está en el área de amortiguamiento, nada más y nada menos que de humedales de los Sama, que por demás es un área protegida, ¿ok? De la que entonces después, cuando se denuncia el alcalde en medio de las incoherencias, dice, no va a ser ahí. Estoy con la gente de la Academia de Ciencia y demás, porque hasta ellos han sido involucrados para identificar el sitio. Dice que eso es parte de un decreto del presidente Luis Abinader. Neney Cabrera, a Leonel Cabrera también desde su puesto de trabajo, ¿verdad? Una persona que, por cierto, su negocio es la basura, y eso me parece medio, pero bueno, en este caso sí, porque claro, como decíamos ayer, es como poner el banco de sangre en mano de Drácula, para que lo administre, como dice Fernando siempre. Se ganó un contratico con el Neney de Santiago, también siendo funcionario de 156 milloncitos. Entonces, en ese caso, ellos
Ellos dicen que hay un decreto, y ciertamente hay un decreto del presidente, pero ese decreto lo que dice es buscar solución al destino final de la basura de todo el Gran Santo Domingo. No dice el presidente Luis Abinader, pero engatusan a la gente que vayan a utilizar los humedales de Los Amas, que es área protegida, para que Manuel haga una planta de tratamiento o un botadero de esos desechos sólidos. No. Entonces dice, cuando la comunidad se planta, dice, no va a ser ahí. Estamos identificando el lugar. Pero mientras dice eso, en la sala capitular, y yo creo que ahí tenemos nosotros ese documento, Manuel envía un documento a la sala capitular del ayuntamiento para que le aprueben el uso, bueno, ahí está, el uso de suelo de la parcela 8 que está dentro del área de amortiguamiento de los humedales de Los Amas. ¿Cómo tú, si no tienes identificado el lugar, tú estás procurando que la sala capitular te lo apruebe? Eso por un lado. Por otro lado, está entonces el tema, que la verdad es la de nunca acabar, del permiso de uso de suelo de cerca de 200 empresas de manera administrativa, una práctica que era del Cañero, y por lo que uno suponía que el Cañero hasta ahora iba a estar en la justicia. Óyeme, de verdad, respondiendo a eso y a otras cosas más. No sabemos qué pasó con las auditorías, no sabemos nada de nada, el alcalde actual no ha dicho nada, ¿sí? Y sí ha repetido algunas prácticas, como el otorgamiento de permisos de uso de suelo de manera administrativa, cuando debería de ser a través de la sala capitular. Pero peor aún, con su planta de tratamiento, y solamente son detalles sueltos para que la gente pueda un poco entender qué es lo que está ocurriendo y los desatinos cometidos en Santo Domingo Este. Van a hacer una planta de tratamiento, perfecto. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con los desechos hospitalarios? Eso es algo que tú tienes que buscarle una solución. Entrevisto en algún momento a Manuel Jiménez y me dice, no, eso lo vamos a resolver con una empresa italiana hace 2 semanas, que es la que, y ya estamos con ese proyecto, y eso arma un avispero en la sala capitular, porque es una locura lo que está ocurriendo ahí, porque dice, pero ¿de qué empresa italiana si eso no ha sido sometido? No conocemos los regidores de esos proyectos. ¿Qué es lo que pasa? O sea, es esa concentración, ¿verdad?, para hacer nada. Entonces, todo eso, si tú lo juntas, tú encuentras las explicaciones. Mientras tanto, Santo Domingo Este es un solo botadero, es solamente una sola acumulación de basura, nos ahoga, nos arropa, y ya el problema es un problema de salud pública, que si el gobierno central no interviene, pero de manera urgente, y yo hago el llamado, urgente, porque no hay capacidad para resolverlo. Señores, en tiempos de COVID, Santo Domingo está perdido en términos de salud ahora, en este momento. Manuel no está en capacidad de resolver el problema de la recogida de basura. Ha sido una gestión que ha gobernado sobre aprobaciones de urgencia. La última fue de 144 millones que se le aprobó desde esa sala capitular para comprar camiones. Fue y entonces estaba estipulado cuánto debía gastar. De eso que se le autorizó, Manuel gastó más de lo que se le había dicho, 122 millones en ese caso. ¿Cuánto es el presupuesto anual de ese alcalde? No sé cuánto es el presupuesto anual de la alcaldía. Fue comprado es casi 7.000 millones de pesos al año. Yo lo que sí sé es que el presupuesto participativo, ahora mismo también hay problema con todo eso, porque tampoco ha sido utilizado de manera correcta. O sea, es que el desastre es enorme en Santo Domingo Este. Ivonne, sí. ¿Cuántos alcaldes hay en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional ahora? ¿Cuántos son los alcaldes? Son 3, 4. Santo Domingo Oeste, Norte, Este y el del distrito. Boca Chica tiene uno, Boca Pedro Gran Chica, tiene... Lo que era una alcaldía en el distrito cuando Fello Suberví fue alcalde. San Luis. Son 13 o 14 alcaldes que hay ahora. Y para lo único que eso ha servido es para esa denuncia que tú haces. Era una sola alcaldía del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo. Claro, y todavía tú te metes a los... pero tú no puedes perder de vista a Ramón Emilio tampoco. Por ejemplo, en el caso de Santo Domingo Este, ese crecimiento horizontal y anárquico de Santo Domingo Este, eso es parte. Claro, es imposible, ¿no? Pero tú me vas a decir a mí que de una alcaldía ahora tenemos 12, 13 y sigue el mismo problema o peor. Porque todavía uno va a los barrios. Bueno, un tema de gerencia y de buena voluntad. Y todavía en esos barrios añoran la alcaldía de Fello Suberví.
Y yo no tengo por qué defender a Fello, Está bien, pero la ciudad Pero ha todavía cambiado, se- es que no podemos... Pero está bien, Ivonne, todo cambia. Está bien, pero que Todo nosotros cambia. no podemos estar pensando en la ciudad ¿De qué ha de los servido 80, hacer- de por qué ha- favor. de qué ha servido hacer 14 pero ese ayuntamientos? no, es que ese no es el problema. Ese Claro no es el que problema en sí, este es momento. parte del problema. El problema es de herencia, el problema es de voluntad. Vamos, el problema vamos a es de seguir dividiendo el decisión. país, vamos a seguir haciendo pero alcaldía está y bien. 70 provincias más para que No veas. sabe lo que pasa. Pero si que- funciona, porque Santo Domingo Este, oye, es enorme. Entonces es imposible que se pueda... Ya eso es improbable. Ivonne, Pero tampoco... Lima, Perú con la tiene tecnología. 22 millones de habitantes y tiene un alcalde. ¿Cuánto tiene Nueva York y tiene un alcalde? Lo que pasa es que aquí se inventa demasiado para hacer negocio. No, y para hacer política, porque yo Claro. creo que esas ampliaciones que se hicieron, esas subdivisiones que se hicieron fue para dar cargos políticos. Ya, nada eso más. es todo. Y yo pienso que se va a resolver. El problema es que los dueños de ese negocio aún no se han puesto de acuerdo. Ya, Eso es lo que ya debe estamos ser. empezando a aterrizar. Eso es lo que debe ser, porque olvídate, desde que él encuentre los compañeros de negocio y se pongan de acuerdo, ya ahí se soluciona el problema. Toda para tu ellos. vida, toda Eso tu no vida significa has sido- que se va a resolver has para sido una el periodista municipio. investigadora. Investígate cuánto cuesta cada tonelada de basura que se cargan en esos camioncitos Óyeme, que yo no sé- sirven para cargar Yo basura. sé que hay un tema de negocio con él, porque el tema la basura es un gran negocio. Ah. Pero yo, la verdad, el tema no lo quiero ni siquiera ver en macro. Yo me quiero quedar en Santo Domingo Este, porque Santo Domingo Este está en una situación de emergencia en este momento. Óyeme, ahora mismo, en este momento, hay un grupo de organizaciones, de juntas de vecinos, organizaciones populares, de todo, y políticas también, un grupo que está en rueda de prensa pidiendo que intervenga el gobierno central o que simplemente renuncie el alcalde, que no es posible, porque no creo que vaya a hacerlo, ¿no? Pero así, en ese nivel de desesperación, señores, está Santo Domingo Este. Yo no había visto una cosa igual. Y lo que hace ayer, por ejemplo, es ir con un tema que eso es, ¿desde cuándo? Desde hace 38 años, 40 años, los pescadores de ahí de orillas del río Sama, metí una pala mecánica ayer y sacó a los pescadores de ahí. Para eso sí son buenos. ¿Entiendes? Para ser abusadores. Explícame. De manera, óyeme, grosera, porque es muy violenta, es increíble. Pero es que eso lo que está retratando es justamente el comportamiento de la mayoría de los funcionarios públicos de los gobiernos tradicionales de este país. Así es. No es diferente, no es diferente. O sea, lo que está ocurriendo justamente es que cuando se trata de resolver un problema a la población y los negocios todavía no han llegado a acuerdos, entonces la población es la que paga. Pero lo que va a ocurrir es que se van a poner de acuerdo tarde o temprano, van a sacar el negocio y cuando se pongan de acuerdo, ahí van a estar los camiones, se va a recoger la basura, etcétera. Lo penoso es que en una isla como esta, una isla, y hago énfasis en la isla, La insularidad. se esté tomando todavía terrenos para vertederos, cuando ya la basura tiene un tratamiento distinto. En muchos países, y no solamente desarrollados, sino también del área de Centroamérica, la basura se utiliza para producir energía. Exacto. Y se eliminan esas Aquí se grandes utiliza para extensiones de producir tierra. dólares. Exactamente. Y Entonces, nada más. entonces es, digamos, algo que uno no entiende, cómo la racionalidad no llega a digamos, a los cursos de entrenamiento político de los partidos para decirle que los ingresos públicos, que son las contribuciones de impuestos que hace toda la población, deben usarse racionalmente. Y ahí debemos llegar. Y la racionalidad implica Probablemente. justamente eso, el uso del territorio, esa parte de tener una extensión allí, otra allá, para solamente depositar Claro. desechos sólidos. Evidentemente que ya para esta isla no es una alternativa, pero eso significa que todavía los políticos tradicionales nuestros no han encontrado la forma de hacer negocio incluso con eso, que podría ser una suerte de solución del problema. Una ¿no? solución de doble vía. Pero porque no- además pero nos no resuelve ocurre. también un problema No medioambiental, Ramón Emilio. O sea, porque tú sabes las implicaciones que eso tiene. Por ejemplo, con lo que está pasando ahora. O sea, el tema medioambiental, el tema también de la generación de energía limpia. O sea, todo eso. Y no Pero es un solamente problema de eso. intereses, ciertamente. sí. Es un problema de interés. Así es, señor. Como también es un problema de interés, es algo que es importante. O sea, ayer se publicaba en la prensa nacional el hecho de que sin ajuste fiscal el gobierno tiene que endeudarse.
Pero el ajuste fiscal solamente lo toma el gobierno por un solo lado, y ese lado que lo toma es por el lado de los ingresos. Obviamente del lado de los gastos no va a ser ese ajuste, porque obviamente hay que gastar para que la inversión pública que va a ir a asociaciones público-privadas efectivamente tengan dinero con que, digamos, ejecutar sus proyectos. No, ahí mismo lo vamos a dejar para venir entonces en el próximo bloque, justamente con las explicaciones que nos vas a dar respecto a ese tema, Okay. Apolinar. Así es que cruzamos de un momentito, regresamos ya. Continuamos con Punto Crítico y tenemos que, digamos, argumentar un poco más lo que habíamos dicho en el segmento anterior, y es acerca de una publicación que aparece ayer en los periódicos de circulación nacional, en la que se da cuenta de que la República Dominicana solo tiene una alternativa, y la alternativa es endeudarse o sencillamente hacer una reforma fiscal. Reforma fiscal que el gobierno todavía no ha dicho cuáles son las características de esa reforma fiscal, aun cuando sabemos que efectivamente el gobierno está acompañado por el sector privado, y el sector privado ha delineado lo que sería su reforma fiscal. Y si tomamos en consideración que este gobierno ha hecho mucho caso a lo que son las recomendaciones del sector privado, si hacemos caso a la recomendación de la IR para a la Asociación de Industria de la República Dominicana para la reforma fiscal, tenemos que convenir que efectivamente va a haber un aumento de la base tributaria para los consumidores, obviamente, ¿no? Y va a haber una serie de concesiones para ellos, a ellos no se les puede tocar, y solamente se puede tocar a la generalidad de la gente que paga impuestos. Estamos hablando de los empresarios y los industriales. Los empresarios y no los industriales. Entonces, esa es la reforma que ellos nos dicen que nosotros tenemos que acceder a que el gobierno pueda hacer para que no se tome prestado. A mí me parece que eso es como una jugada de si tú estás obligado a hacer. Eso es cuando te ponen una pistola en la cabeza y tú dices, tú tienes que firmar ahí. O sea, si tú no me permites que te aumente los impuestos, yo me endeudo. Y no hay otra salida, económicamente hablando. Hay salidas, obviamente que sí las hay. Lo que pasa es que el Ministerio de Hacienda no está en capacidad de verlas, porque no es cierto que un individuo que se haya pasado la vida haciendo negocios en la DGI, ¿no?, como antiguamente ocurría con algunos ARES que salieron a la luz pública justamente con el fraude de Baninter, efectivamente, entonces ese individuo no tiene la capacidad efectivamente para tener una visión macroeconómica del financiamiento de la actividad pública. Oye, Apolinar, vamos a estar claros, y yo quiero definir el concepto. No sé, tú no estés en capacidad de ver, y otra cosa que tú no quieras ver. En este caso, es difícil que él no esté en capacidad de ver. Pienso que no, que es raro. Bueno, lo que pasa es, digo que no está en capacidad de ver porque en estos últimos 8 meses o 9 meses que tiene en su administración no ha dado visos de dar una respuesta distinta que no sea endeudarse. Y todo lo que ha hecho es endeudarse. O sea, si esta gestión ha tomado muchos créditos, es por las acciones del Ministerio de Hacienda, que obviamente no lo está tomando en nombre del ministro, está tomando los préstamos en nombre de todos los dominicanos, claro, que pagamos impuestos. El Estado dominicano. Del Estado dominicano. Entonces, desde ese punto de vista, yo entiendo que él debe tener asesores y que los asesores deben saber que no es la única forma de financiar el Estado que no sea tomando préstamos. Entonces, hay algo preocupante. Ellos te dicen, si no hacemos la reforma fiscal, tenemos que buscar 341 mil millones de pesos prestados, ¿no? Pero ya sabemos que el complementario contiene 253 mil millones, ¿no? Lo que está diciendo... Aparte de lo que se aprobó en el presupuesto. Aparte de lo que se aprobó en el presupuesto, que fueron 9.984 millones de dólares, según dicen ellos, ¿no?, que es una cantidad que pasa de los 500 mil millones, con lo cual estamos hablando de que prácticamente toda la actividad pública, es decir, todas las decisiones que toma el gobierno para mejorar la educación, la salud, la vivienda, etcétera, está fundamentado no en impuestos, sino fundamentado en deuda. Es decir, el gobierno no tiene otra salida que no sea endeudarse. Este ministro... Eso que ellos lo plantean, dicen, o me permiten ampliar las bases, aumentar los impuestos o endeudarme. Claro, lo que pasa es que este ministro no ha visto las fuentes internas de financiamiento
no la ha visto todavía, ¿no? No se ha asomado a esas formas de financiamiento. Pero además, él no ha visto el gasto. Aquí se han estado dando picazos y palazos por todos lados en la República Dominicana, lo que significa que en algún momento el gobierno va a tener que aumentar el gasto para facilitar esos proyectos de inversión. Y esos proyectos de inversión... Disminuir el gasto no sería parar obras de infraestructura o dejar de hacer obras que son necesarias. No, es que lo que se está viendo es fundamentalmente el negocio de las APP y la complacencia que tiene obviamente el gobierno central con el sector privado. Es decir, todo el mundo... Sí, lo que pasa es que nos habían dicho que las APPs eran buenas porque no necesitaban que el gobierno pusiera un centavo. Sin embargo, estamos viendo ahora que para tener un espacio fiscal y financiar las inversiones tenemos que ir a buscar deuda. Entonces, ¿por qué tenemos que ir a buscar deuda? Porque las APPs están demandando para iniciar sus negocios deuda. O sea, para financiar los negocios que son del sector privado, entonces el Estado se tiene que endeudar. Entonces yo no entiendo cómo eso era, digamos, una de las ventajas que presentaba la APP, de que para gobiernos que tuvieran dificultades financieras era provechoso. Sin embargo, ahora sabemos que no lo son, que necesitan plata. ¿Cuál es el beneficio del gobierno con todo el tema de las APP? El beneficio del gobierno con las APP es sencillamente la relación política que hay entre el sector privado y el gobierno. Esa es. A propósito de APP, dice, negociación del peaje hombre está avanzado, y dice Simon Freud, dice, debo reconocer que cualquiera que sea la salida será una salida costosa para el gobierno dominicano en virtud de lo bien amarrado que está ese contrato a favor del agente privado para cualquier tipo de salida. Qué bueno que tú traes esa colación, excelente. ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque los contratos de APP se venden como buenos porque dicen que equilibran el riesgo del sector privado y el sector público. Por aquí no se habla de eso. ¿Qué es lo que dice ahí? Ahí lo que está diciendo es que está a favor del sector privado. La salida que sea será onerosa para el Estado para el sector privado dominicano. Entonces, ahí están con los hechos mostrados, con la realidad dominicana, que las APPs no es el vehículo que debe utilizar financieramente el gobierno para tratar de hacer inversiones públicas, que lo que fundamentalmente se trata es de corregir los desvaríos, las inconsistencias que tiene el gasto público ahora mismo en este momento. Sin embargo, la presencia de las APPs está en absolutamente todos lados. Nosotros estamos viendo ahora mismo el rescate de la Duarte con París. ¿Y qué tú crees? ¿Quién interviene ahí? Sí. Una APP. Una APP, pero eso es lo que anunció el presidente, es consistente, porque anunció en su discurso de toma de posesión las APP. Y no sería más fácil. Lo anunció. Si para esta carretera, Apolinar, si ellos quisieran investigar, él como abogado sabe que nadie está obligado a lo imposible, número uno. Otro concepto antiquísimo del derecho, fraus omnia corrumpit, es decir, el fraude todo lo corrompe. ¿Por qué ellos no investigan cuáles datos utilizaron para hacer esta negociación en esta carretera del Nordeste? Para que vea que tomaron como muestra el número de vehículos que se mueven en la carretera Duarte. Y lo hizo una compañía española que no puede hacer ese tipo de negocio en España porque la procesaron precisamente por fraude como que se hizo para hacer esa carretera aquí. No, pero tú sabes lo peor de eso, es que las APPs aquí hacen los estudios de mercado, es decir, el estudio de circulación que correspondía en ese caso. Pero hicieron la autopista Duarte y dijeron que en esta autopista iban a transitar la misma cantidad de vehículos que pasan por la Duarte. Pero fíjate bien que ellos sí sabían lo que estaban haciendo, porque incluyeron en ese contrato una cláusula del ingreso mínimo garantizado. ¿Qué significa esa cláusula? Esa cláusula significa el proyecto tiene una tasa interna de retorno, que es el beneficio del proyecto, de 16.6% sobre dólares, no pesos, sobre dólares, porque eso es dólares el contrato. Entonces, ¿qué ocurre? Dice que si la circulación no es de lo que ellos establecieron en el contrato, el gobierno tiene que poner la diferencia. Fíjate que el riesgo... Porque ellos sabían que no iba a ser exactamente. Entonces, ¿de parte de quién está el riesgo? ¿Quién lo cogió? El gobierno. El gobierno. Claro. Entonces, para que ustedes se fijen, señores, que las APPs dirigidas por un sector privado que ha estado acostumbrado a bregar con un gobierno que tradicionalmente ha hecho negocios, efectivamente no va a equilibrar los riesgos que tienen la inversión
pública y privada Para en que la la gente República lo pueda Dominicana. entender, para el Estado eso significa una especie de negocio del capaperro, salvo algunas Claro. personas, probablemente dentro del Estado, que podrían tener beneficios, pero ya al margen de lo que Por eso sería- se presupuesta en cada año alrededor de 4.000 millones de pesos para esa carretera para cumplir con ese El contrato. año pasado fueron 6.900, Bueno. casi 7.000. Sí, Sí, porque pero hay te- alguna vez que son 3.000, hay una vez, depende, ¿no? Claro. Entonces, ¿quién está cubierto totalmente? El sector privado. ¿Quién está descubierto totalmente? El sector público. Me vienen a decir que ese contrato efectivamente pone en los hombros el riesgo a quien más está en capacidad de cubrirlo. No. ¿Y por qué está tanta de un solo ingenuidad de lado. parte Mira. del gobierno? ¿Tanta? Tanta ingenuidad, digo yo. No, eso Viene no es APP ingenuidad. para Manzanillo. No, eso no es Y ingenuidad. entonces, Oye, porque la verdad eso es negocios. Es negocio. Apolinar, viene APP para Manzanillo, APP para las viviendas, APP para la avenida que van a hacer de Todas, Santiago, todo va a ser APP Todo. y en esas condiciones. Sí, y entonces con contratos de 30 y 40 años. Ajá, La ajá. concesión. Las concesiones. Entonces, ¿qué ocurre? Si va a ocurrir como este peaje sombra en el que yo no puedo revisar el contrato porque va a ser más dañino, ¿no? Entonces nosotros estamos condenándonos a sencillamente pagar cualquier tipo de servicio al precio que el sector privado entienda. Porque se y hacen diga. como con unas garantías soberanas, algo así. No, la garantía soberana, inmediatamente tú firmas un contrato con el Estado. Ya tú tienes una garantía. Tú soberana. puedes ir con ese contrato y dices, yo tengo un contrato, ir a los bancos internacionales y coger prestado con los eso. bancos de inversión. Solo con eso. Sí. Obviamente ellos dicen que nosotros traemos el dinero. Claro, ellos lo traen prestado, pero ¿quién lo paga? Claro. Nosotros, porque es con el peaje que nosotros pagamos, que ellos van a pagar. Y si ellos no pueden pagar, probablemente habrá una cláusula, ya tenemos el peaje sombra, que son incapaces de sentarse en una mesa de negociación con un contrato oneroso y renegociarlo. Ok. Porque eso, yo no entiendo cómo un funcionario público ante una barbaridad como esa no se sienta con un privado, mira, yo me estoy perjudicando. Yo, sí, claro, obviamente que los políticos anteriormente le firmaron ese contrato. Porque tú no sabes el sector que ese empleado público representa. Porque hemos sí. hablado de la imbricación que se ha dado entre el empresariado y el poder político, que ya tú no sabes dónde termina uno y dónde comienza el otro. Pero por lo Dios. cierto que... Estoy de acuerdo con eso. Claro, lo cierto es entonces ahí, para que la gente lo pueda entender de manera simple, y a ver si yo lo estoy entendiendo, porque yo economista no soy. Mientras el gobierno se sigue endeudando con todo esto de la alianza público-privado, que no es más que ser garante de las deudas que tendrá que asumir después de un sector o de grupos privados, y nos muestran a nosotros para resolver el tema de la economía, que claro, más allá de la pandemia, porque la arrastramos desde antes, tenemos situaciones y tenemos crisis económica, nos dicen que para solucionarla entonces ese es el problema, es o endeudándonos, pero ya ustedes pueden ver de qué manera nos endeudamos, o el tema entonces de los impuestos, y nos ponen ahí en esa camisa de fuerza. Pero es por los dos lados que estamos. Por los dos lados, pero cuando venimos entonces aquí con el tema de la reforma, la aplicación de los impuestos, tampoco ese sector que se beneficia desde las APP, igual no puede ser Sí. tocado. O sea, No, explíqueme. ese sector privado que se beneficia de las APP, en el último año, o sea, en el año del 2020, acordémonos que hubo una caída del producto. Ellos tuvieron 237 mil millones de pesos de exenciones fiscales. Wow. Entonces, si vamos a una reforma, eso se tiene que considerar. Si tú no pagas, entonces no me hagas a mí pagar. Exacto. Ahora, si tú No, pagas, quieren entonces, ampliar la base. solamente ¿Qué significa quieren ampliar la base? Que ampliar le la van a base poner impuesto al café, al azúcar, al a arroz. todo lo que está todo. exento ahora. Ya usted sabe. Sí, pero ¿quiénes? ¿Pero quiénes lo van a pagar? O Los sea, todos consumidores. nosotros. Bueno, todos pero nosotros. aquí hay un agravante, señores, y un elemento que yo creo que es interesante, porque usted sabe que la capacidad también, la gente ha aprendido, y eso sería un problema, a responder. O sea, yo no creo que nosotros tengamos una población que por años ha mostrado una capacidad de tolerancia y que hace un tiempo ha dicho, Pregúntale mira, ya a no Colombia. estoy por tolerar más. Pregúntale a Entonces, Colombia. el riesgo, exactamente. Entonces, el riesgo que se corre en términos sociales de impacto de respuesta de la gente y con un impacto en lo político, sería No. también igual afectaría al gobierno, ¿no? Terriblemente. Claro, yo pienso que la transición no es el gobierno de Luis Abinader. No es. Es más,
este gobierno ni siquiera yo lo puedo considerar, o lo considero yo, es una opinión muy personal, como el líder de esa transición. El líder de la transición es la gente que está mirando las acciones públicas de otra manera. ¿Por qué la está mirando de otra manera? Porque ahora sabe, y creo que no está totalmente bien informado todavía, sabe que todo el financiamiento de todos los desmanes de corrupción que han cometido los gobiernos de Leonel Fernández y de Danilo Medina, ¿no?, justamente han sido financiados por nosotros. Nosotros somos los que hemos financiado la riqueza que ellos hoy exhiben, ¿no? Claro. Entonces, si nos hemos dado cuenta de eso hoy, y también tenemos que mencionar que durante los últimos 3 años hubo un movimiento Marcha Verde que estuvo no solamente a hacer que todo el mundo reflexionara acerca de la corrupción, que ahora este gobierno, porque entiende que dice el cambio, cuando el cambio no lo representa él, sino esa población que adquirió conciencia de su rol como pagador de impuestos y de reclamo de mejorías en lo que son, digamos, los servicios públicos fundamentales, aprendió a que con su concurso hay que contar y que ese concurso debe ser parejo. O sea, no me hagas pagar lo que tú no pagas. O sea, si tú recibes esa cantidad de recursos, 200, y 2 años antes fueron 358 mil millones. Oye. Entonces, si tú no pagas eso, y además de eso, ¿quiénes son los que van en los impuestos? Yo, Ramón, tú, no son los que van. Obligados a pagarlo. No, nosotros no pagamos, nosotros nos descuentan del cheque. Lo ponen obligado. Del cheque. No, entonces, ¿quiénes son los que ¿quiénes son los que evaden el pago del ITEVIS? Tú pagas el ITEVIS siempre, ¿no? ¿Quiénes son? Entonces, no preguntan ni siquiera si queremos pagar, eso es automático. Entonces, si tú tienes exenciones fiscales, evasión fiscal, elusión fiscal, entonces no me pidas a mí que yo sea el sacrificado de la película, es decir, las familias dominicanas. O sea, y nosotros vamos a pagar la fiesta que ellos tienen. No. Tenemos una idea más o menos de cuánto es la deuda real del país. La deuda real del país anda ahora mismo por encima del 70% del producto, pero es más de ahí. ¿Por qué? Porque normalmente la metodología que usa el Ministerio de Hacienda y que usa el Banco Central, solamente como empresa pública cuentan al Banco Central. Pero dejan al Banco de Reservas, dejan a RD Vial, dejan a Banadex, el Banco Nacional de Exportaciones, dejan a la CDE, dejan a la CDE y dejan otras tantas deudas fuera que cuando se contabilizan, entonces se puede llegar a algo más o menos cercano a lo que debe República Dominicana. Acordémonos que yo leí aquí en este programa, mucho. Acordémonos que yo leí que el Fondo Monetario Internacional hacía una advertencia de que esa era la deuda del sector público consolidado, pero decía, tomando en consideración solo la CDE y las sedes. No decía de las otras, los ayuntamientos, por ejemplo. La universidad... 67% más o menos. No puedo decirte, pero es más de 70%. La Universidad Autónoma de Santo Domingo no debe. ¿Y quién lo paga eso? ¿De dónde viene el presupuesto de la UAS? Pero bueno, y el endeudamiento de los ayuntamientos no es mucho ahora. El año pasado eran alrededor de 238 millones de pesos, pero son 238 millones de pesos. O sea que nosotros tenemos grandemente comprometido el PIB con el tema de la deuda. Claro. Entonces el presupuesto también, porque se utiliza una parte para pagar. Nosotros, claro. Las familias, porque somos los que más pagamos. Si usted cuenta lo que nosotros pagamos de ITEVIS y cuenta lo que se paga por ITEVIS en aduanas, nosotros debemos pagar por encima del 60% del total de los ingresos tributarios. Entonces nosotros somos los que más pagamos. Las empresas pagan alrededor de los ingresos tributarios del 22.3%. Entonces vamos a estar claros, nosotros, las familias, la gente de a pie, los trabajadores, los empleados públicos, los empleados privados, esos son los que llevan la carga fundamentalmente de un Estado que lo que hace es estar reuniendo dinero a través de deuda para despilfarrarlo a través de asociaciones público-privadas, que no tenemos ningún acceso a ello. ¿Por qué? Porque se van a administrar con un fideicomiso. El fideicomiso no le deja saber a nadie, ¿cómo se maneja? Ni siquiera a sus propios dueños, cuáles son los activos que ellos dirigen. O sea, que y eso lo están dirigidos por los bancos. Y segundo lugar, y se creen además que son instituciones públicas,
instituciones privadas manejando fondos públicos. En ninguna parte del mundo, cualquier institución privada que maneje fondos públicos tiene la obligación necesariamente de rendir cuentas. Aquí no. Las APP no. Mire, esa APP de la carretera del norte no rinde ningún Y informe. ya tuvo la sentencia que dio el representante de las APP del gobierno. Claro, porque ese señor director, evidentemente, lo que lo han puesto ahí es para administrar una ley, nada más. Bueno. Y no tiene, y además el jefe de él en ese consejo va a ser Macarrulla. Bueno, pero aquí hay una salida para todo eso, y tú lo has planteado también, alternativa Polinar. Yo creo que hay que repetirse, la verdad, para que no digan después que, bueno, es que no había más nada que hacer. Vamos a la pausa, venimos con eso. Señores, aquí estamos de regreso y la verdad, hablando un poquito aquí fuera del aire, parece como que se sigue el mismo guión. Antes decíamos, pero ven acá, tanto del PIB comprometido con el tema de las deudas, pero cómo se compromete también el presupuesto, cuánto se utiliza para pagar intereses, qué parte se utiliza para amortizaciones. Pensaba que eso, no sé, había otra forma de renegociar y seguimos entonces en ese mismo mira, momento. Pienso que si tú solamente hablas de los intereses, como proporción de los ingresos tributarios, tú estás pagando alrededor de más de 30%. O sea, de todo lo que tú recibes, más del 30%. De intereses. De intereses. Si hay amortización, entonces probablemente eso puede llegar hasta 50%, dependiendo ahora mismo se supone que ellos renegociaron todos los vencimientos desde el 2021 hasta el 2024. Que se iban a pagar. ¿Solo se va a pagar intereses? No, lo que va a ocurrir es que los vencimientos que iban a caer, el capital que tú tenías que devolver, ya no lo tienes que devolver. Correcto. Porque tú lo que hiciste fue que sustituiste el certificado que tenías por otro. Por otro a vencer luego. A vencer a un tiempo más largo. Pero no significa que voy a pagar menos. No, vas a pagar menos, porque lo que hiciste fue posponer esos pagos. Ajá. ¿Cuál pago pospusiste? Pospusiste el vencimiento del capital. Y por eso vas a pagar menos. De lo contrario, hubieses pagado durante los próximos 4 años alrededor de $5,000 millones por año. Y creo que en el año del 2023 ibas a pagar... Cuando dice que vas a pagar menos, si yo tenía que pagar 100 ahora, y en vez de pagarlo ahora lo puse para pagarlo dentro de 2 años, cuando pague los intereses sobre esos 2 años, ¿no voy a pagar lo mismo o más que lo que debía pagar si hubiese pagado el vencimiento? Voy a exactamente a pagar lo mismo que debí pagar ahora. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Ellos lo que hicieron fue quitarse de encima la presión del pago. Sí, impedir un pago, posponerlo. Posponerlo, claro. Obviamente ahora con un plazo más largo de vencimiento que la deuda que sustituí. Y ellos dicen, que ganamos porque tienen unas décimas de diferencia en la tasa de interés. Pero si usted amplió el plazo y la tasa de interés no fue sustancialmente más pequeña, usted está pagando lo mismo, o sea, usted no ha hecho nada. Lo único que ha tenido es un respiro en términos de tiempo, ¿no? Y negocios para los emisores de bonos, eso es lo que ha ocurrido. Ahora bien, fíjense, yo lo que quiero llamar la atención de un elemento que es central. Todo lo que se ha puesto en evidencia desde el punto de vista de la política económica y particularmente de la política fiscal es de que el gobierno no tiene idea de lo que significa la administración de la política fiscal. Es grave esa afirmación. Entonces, no es grave. Primero, no tiene ningún tipo de plan para mejorar la racionalidad y la efectividad del gasto público. ¿Por qué? Porque la institución llamada para eso no existe en la administración financiera del gobierno. Por otro lado, no sabe cómo se calcula, digamos, la posición financiera del gobierno. Si la posición financiera es una posición expansiva o una posición restrictiva. No sabe cuál es la contribución que hace el gasto público al crecimiento económico, ¿no? Al crecimiento económico, estamos hablando de que la media entre el año del 2005 y el 2020 ha sido de 1% al crecimiento económico. Todo lo que se ha gastado, claro, restando todo lo que se han llevado por corrupción, no tiene un impacto importante. Mayor es el impacto que tiene el consumo, es decir, lo que hacemos nosotros en el crecimiento, que el gasto público. El 3 de octubre del 2020, el presidente Abinader dijo, nuestro país no necesita más impuestos. Lo que necesita es un gobierno eficiente y transparente. Bueno, pero él se desdice completamente
porque justamente si es más eficiente, entonces debería tener en cuenta las otras alternativas de financiamiento que tiene el gobierno. Y esas alternativas son... Y esa una alternativa es sencillo. En lugar de que el Banco Central le esté dando negocio a la banca comercial, colocándole los certificados supuestamente para su capitalización, lo que debería es sencillamente comprar las emisiones de bonos del Tesoro, de letras del Tesoro Dominicano. ¿Qué va a ocurrir? Cuando el Tesoro emita sus letras, está emitiendo un pasivo, es decir, se está comprometiendo a pagar. Y quien lo adquiere está teniendo un activo. ¿Cómo se define el capital contablemente? Activo menos pasivo. Entonces, cuando el Banco Central compre las emisiones de letras del Tesoro para suplir la falta de pesos que tiene, porque no es falta de dólares, es falta de pesos que tiene, entonces el Banco Central va a tener en su activo letras del Tesoro, con lo cual va a mejorar su posición de capitalización y el gobierno va a poder resolver su problema. Pero ¿por qué no se hace? Porque sencillamente la política del Banco Central es hacer negocio con los bancos comerciales, vendiéndole los bonos o lo que emite a 10%, y los bancos comerciales a su vez se lo venden al público a 7% y se ganan 3%. ¡Ay, negocio! Negocio. Óyeme, entonces, desde ese punto de vista es que yo digo, miren las otras fuentes alternativas. Una gente va a decir, va a haber inflación. Venga acá. Y el gobernador no metió 251 mil millones de pesos en la banca comercial. ¿Y cuánto es la inflación según el Banco Central? Porque hay que tomar los números del Banco Central, claro, 3.36. 3.36. Claro. Entonces digo yo, ¿y dónde está la inflación? Si ellos se están prestando a todo lo que da. Además, encima de eso, estamos en una época de contracción. O sea, estamos suponiendo que la economía se contrajo. Y es contrario a que si estuviera, digamos, en el punto más alto de la producción nacional. Señores. Con lo cual no hay inflación. Bueno, la verdad es que es increíble. Apolinar, gracias. Nos vamos a reencontrar de nuevo el viernes, señores, para estos temas que hay que seguir poniendo ahí el punto crítico. Ramón Emilio. Hasta mañana. A ustedes también saben que cada programa, señores, se sube a YouTube, a esa plataforma, así que ustedes pueden buscarlo así mismo. Punto crítico. Gracias por acompañarnos hasta mañana.